¡Venga el ánimo arriba! Venga, que casi, no sé cuándo va a salir esto, pero entiendo que posiblemente sea ya casi empezando el año, o si no ha empezado el año. No lo sé, no os voy a felicitar, ya veremos a ver qué es lo que pasa después. Claro, es que no sé cuándo va a entrar este vídeo. Señores míos, señoras mías, Mocha Bud de Fragrance World. Y vamos con esta fragancia que sale muy barata. En principio costaría como unos 13 euros, entre 12 y 13 euros. En el momento que salga el vídeo o salga alguien haciendo otro vídeo de esto, ya sabemos que esto se va a disparar por las nubes. Los precios esto es el IPC, para arriba, para abajo, esto, la inflación, todo, la deflación, una locura. Y, ay, Dios mío de mi vida, no sabe qué es peor. Vamos con las notas, salida, corazón y fondo de esta Mocha Bud. Y yo la digo así pues porque me da la gana. Café, azafrán, ruibalbo, avellana e ylang-ylang en la salida. Rosa, tabaco, tonka, pachuli y sándalo en el corazón. ¿Me dejo alguna? Oh, quién sabe. Abeto balsámico, oud benjuí y madera de kayak en el fondo. Esto huele a gloria bendita divina. Perfume árabe en el más excelso y extenso de los sentidos. ¿Por qué? Pues porque tiene una base muy sustentada y fundamentada en la rosa. Pero cuidado, chicos, que no salgáis corriendo, porque la rosa se vuelve absolutamente increíble, sutil, sin que sea machacante, porque además para eso están el resto de notas haciéndole la jugada a la rosa y haciendo el balance perfecto para que no sea algo 100% femenino ni muchísimo menos. Es decir, creo que además la Toy Boy de Moschino llevaría muchísima más rosa que esta incluso, así que no cunda el pánico. Vamos a tener una fragancia que, a pesar de que pueda parecer que es hiper mega proyectona, una beast mode y tal, es perfecta porque es contenida. Y a mí me gustan también que de vez en cuando aparezcan fragancias dentro de la perfumería árabe contenidas, que no sean un escandalazo atómico. Muy bien el trabajo elaborado a nivel de alcoholes, no es un trayazo de alcoholes ni muchísimo menos. Es donde tiene que estar y como tiene que estar. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una hora, que luego se va retrayendo, se queda plenísimamente perceptible y que supera las 10 sin necesidad de reaplicar. Lo bueno que tiene esta fragancia es que es absolutamente versátil. Sirve para primavera, verano, otoño, invierno, mañanas, tardes, noches. Increíble, muy bien desarrollada. Y ahora vamos a meternos también un poquito en lo que es el temita. El temita que ya sabéis cuál es. ¿A qué se parece? Y se parece. El a qué se parece, ya sabéis la mayoría de vosotros, está clarísimo, porque si estáis duchos en todos estos temas, es algo que está muy clavado con respecto a la Boadicea E Victorious Hero. Sí, se parece mucho, pero ya está dicho, ahí lo dejo, y ahora voy a hacer un poquito de análisis de las notas, que también se lo merecen, por supuesto. Café, azafrán, ruibarbo, avellana, chivato, ylang-ylang en la salida. Tengo que comentaros que olvidaros, a ver, no os olvidéis porque esas notas están y además se sienten, pero tener presente de que he dicho de que la rosa es la protagonista en un principio. Así que la rosa, nada más atomizar, la vais a tener ahí zumbando, pero fuertecico. Otra cosa, tener cuidado con la fragancia, porque lo vais a ver por la botella. Esta, bueno, ya la he presentado y tal. La botella tiene es transparente y vais a ver el color que tiene el perfume. Es bastante oscurito, muy ambarado. Y no lo veis porque esto no se puede ver bien, pero efectivamente mancha blancos. Así que ojito, cuidado con las tintadas. En cuanto a la salida, es increíble, qué bien hecho que está, no es alcohólico, sentimos la rosa, tenemos esos matices de ylang-ylang, pero además están muy bien balanceados con el café es un gustazo, y además tenemos ciertos tonos cítricos con esa prestancia también que da de vida y de chispa el ruibarbo. La salida es increíble, muy bien, o sea, es un sobresaliente, pero más que nada también porque lo han hecho perfecto, es decir, voy a hacer un perfume de todas sin necesidad de tener que engañar al personal de dejar el vial, sin necesidad de tener que dejar, gracias Soren,
sin necesidad de tener que engañar al personal, metiendo un alcoholazo y que parezca que esto es una Beast Mode cuando en realidad no lo es. Bueno, pues aquí tenemos algo que pudiera ser, vamos a ver, no es una Beast Mode tanto en cuanto a la proyección y todo esto, pero es un perfumazo que te dura un montonazo de horas exagerado, que te da la cara y que vas a ir impecable, pero impecable. Así que, chapó. Tabaco Tonka Patchouli en el corazón. Esto se va a producir tarde. No os penséis que vais a tener esa sensación como más áspera dentro del perfume, a pesar de que se va ambarando, enseguida. Yo creo que hasta incluso cuando pasen 2 horas, más o menos, es cuando vais a notar que la fragancia evoluciona realmente, atendiendo también, efectivamente, cómo estéis vosotros. Es decir, si estáis muy sudadetes, si habéis corrido los 1000 kilómetros, yo qué sé, ¿me entendéis? Dependiendo de cómo sea la situación climatológica y cómo estéis vosotros a nivel de temperatura y de bacterias. Pero 2 horas os va a dar precisamente ese matiz como más masculino, más regio dentro de esta fragancia, de esta mocha, vamos a llamarla mocha. Tabaco, Tonka, Patchouli, sándalo, ya vuelvo a repetir, se vuelve como un poco más áspera con respecto a lo que es el tabaco, el patchouli justo con la tonka, que además vendría, y vainilla, porque es que también lleva vainilla, además se nota porque la fragancia evoluciona hacia, se va ambarando. Iba a inventarme una palabra, es ambaramiento, acción de ambarar. Bueno, pues eso, se va ambarando, va endulzándose, pero tenemos esa parte seca del tabaco que se agradece un montón. La textura es 100% árabe. Aquí tenemos algo que es sumamente arabesco, que vais a disfrutar un montón, chicos, y que os va a vestir perfectamente con traje de ropa sport y hasta incluso after gym. Esto después de echártelo cuando te has pegado la ducha en el gimnasio, de verdad es fetén. Maderas, abeto, todo lo que es la madera de gallard junto con el oud, el abeto que además lo que hace es que dé más, por supuesto, fijación, también te expande en los tramos medio final, ¿eh? No os penséis que porque vaya como nota de fondo, vuelvo a repetir, o sea, en el corazón está la rosa y se nota en el principio, pero aquí los tonos balsámicos frescos que te expanden con respecto a lo que es la sensación olfativa del abeto está y se puede sentir porque te da de vida en esa fase final de la fragancia en la cual tenemos ese ambaramiento que he dicho antes junto con una sensación muy chula, fresca, verde que hace apertura. Es perfecto. Partimos de la base de que esto se parece bastante a lo que se parece, ¿vale? Pero, escuchadme, es que estamos hablando de 12-13 euros de momento, ¿eh? De momento. Que le vayan dando a estas fragancias ultra mega caras, lo siento. Es que, o sea, tengo que ser muy franco en esto. Ya está bien de tomaduras de pelo por pagar botellas. Es absurdo, es absurdo. Lo siento. Pero es una realidad. Primero el bolsillo, y después todo lo demás. Sin ningún tipo de complejos. Seguimos. Bodas, bautizos y comuniones, ideal, me da exactamente igual quién lo use, tanto en cuanto sean invitados o los protagonistas de la boda. Me gusta mucho también para un novio. Un novio va a ir perfecto con esto. Más incluso que la novia, a pesar de que una novia se lo puede poner, pero yo creo que encaja mucho más como un perfume masculino. Porque sí, porque a pesar de que pueda llevar esa rosa muy matizada, la característica y el compendio final, no final, sino hasta incluso en el tramo medio de la fragancia es masculino. A pesar de llevar esa rosa. Pero simplemente vuelvo a repetir, es una rosa matificada, no es una rosa protagonista. Que sí que lo es, pero está muy camuflado entre todo un compendio de ingredientes y moléculas, o ingredientes moleculares, que da igual que es lo mismo, todo en molécula. Bueno, todo. En fin, que no me quiero liar. Vamos a entrar ya en temas cuánticos y no quiero. Señores, estáis tardando en comprar esto. ¿Qué queréis que os diga? Si os molan las cosas así, además que tienen cierto tramo, el tramo dulce está muy guapo, ¿eh? Es un tramo dulce guapísimo. Y además, ahora que estamos en invierno, con frío, por lo menos aquí en las Europas, maravilloso y fantástico, ¿eh?
pero maravilloso y fantástico porque con frío reluce. Vuelvo a repetir, completísimamente versátil. Se lo pongo y vais a tener halagos. Esto a las chatis les gusta mucho, ¿eh? Así que habéis triunfado como la Coca-Cola, ya os lo digo yo. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que esto no le ha gustado a nadie, porque siempre hay alguien, un dislike, un insulto y al pozo con La niña de los pelos chorretosos, que ya alcanzó hace tiempo la mayoría de edad, porque esa película tiene más años ya que Matusalén. Así que ahí, a olerle el sobaco a la señora, que no tiene ni carrera ni nada, es una ocupa. O sea, esta es una perra flauta. Así que os vais con ella ahí a echar peste. Y luego, como ha habido muchísima gente que le ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, la suscripción es gratis, dar likes es gratis, la activación de la campanita es gratis, escribir comentarios es gratis. ¿Qué más queréis? Luego sí, si queréis haceros Patreon, pues perfecto de la muerte. Y si queréis haceros también miembros del canal, no pasa nada. Bienvenidos seáis, porque ahí sí se paga, porque son las aportaciones económicas que recibe el Orgaz. Más cosas, si queréis hacer un buen regalo, por supuesto ya sabéis que tengo un librico que se llama La alquimia del perfume, donde podréis estar tranquilísimamente leyendo ahí como si yo estuviese con vosotros, que esa es la forma en la que está redactada el libro, que yo estoy ahí y estéis disfrutando del librito. Lo podéis pedir por el Corte Inglés, por el Amazon y por donde os venga en gana, porque de momento creo que hay existencias. Así que estáis tardando, que la Navidad es el mejor momento para regalar literatura. Densa, espesa, en este caso es ligera, para pasarlo bien de una forma completamente trivial. Qué bonito me ha quedado todo esto. Más resalado el libro que todas las cosas, ya lo digo yo, que paso lo he escrito yo. Yo tengo el cuchillo. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.